Sí, hola, hola, buenos días al piquete que nos sigue por acá viajando con Cheche desde la ciudad de Montreal. Les vamos a llevar un videito por acá, hace días que no subimos contenido porque bueno, no ha empezado todavía el invierno bueno, comenzó a hacer frío. Le voy a grabar ahora un pedacito de esta calle que se llama La Jeunesse y después voy a entrar en Henry Bourassa para que vean cómo está la construcción de la pista de bicicleta sobre el Boulevard Henry Bourassa, algo que ha sido contradictorio aquí por la gente, porque dicen que tres calles paralelas una al lado de la otra han hecho pista de bicicleta y hay mucha gente que está enojada con eso, pero bueno, no es mi caso, aunque no me parezca lógico, pero yo no dirijo ninguna charanga acá arriba, así que tranquilo. Le voy a poner el video, disfruten del paseo, no voy a hablar porque estoy un poco afónico, es decir, la garganta me molesta un poco, parece que con el frío, y para no dañarla más, solo le voy a dejar el video para los que quieran verlo, cómo se ve Montreal o cómo se ve el Boulevard Bourassa acá en la ciudad de Montreal en el tiempo de construcción ahora, que se hace mucho tráfico y como les digo, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero bueno, a ustedes ver el video y qué les parece, mis amigos. No sé si en tu país, desde donde tú nos sigues, le han dado prioridad a las bicicletas como aquí. Creo yo que es bueno en alguna medida proteger al que hace bicicleta, pero convertir la mayor parte de las calles principales de Montreal en pista de bicicleta es algo que a la gente, pues bueno, ya saben. Así que ahora aquí voy a doblar a la derecha y van a ver parte de Henry Bourassa que está en construcción debido a la pista de bicicleta que están agregando. ¿Ok? Vamos allá. Así que disfruten de este recorrido acá en Cheche, que yo me callo aquí mismo porque creo que ya hablé demasiado, así que perdónenme por eso. Nos vemos en otro video, si les quiero un montón así de grande. Soy Cheche desde la ciudad de Montreal, en Quebec, Canadá. Disfruten del paseo. Aquí comienza la construcción, vean.
Miren, aquí mismo tienen el ejemplo. Dos vías que son obligatorias para girar a la izquierda y una sola vía para seguir recto. El tractor bajando su cosa de construcción, eso hace que, un ejemplo, la gente que está apurada se enoje. Yo normalmente tengo un horario, ando atrasado, pero tampoco es que me voy a tirar los pelos. Bueno, no tengo pelo. Por lo que hay, eso es lo que hay. Entonces esto es para aprender a tener paciencia, a coger las cosas con calma, y que si es así es porque debe haber algo mejor por ahí para mí.
Bueno, caballeros, hasta aquí les dejo el video. Así que espero que hayan visto cómo está Henry Bourassa lleno de construcción. Bendiciones para todos y nos vemos en otro video. Cuídense, chao.